Nuestra historia comienza con un joven recordando a su padre diciéndole que debía vivir por el clan, que no debía desear nada para sí mismo y permanecer al lado de su hermano como una sombra. La escena entonces revela una vista impresionante, un caballero luchando solo contra el comandante más poderoso del continente. Un hombre de cabello largo encontraba todo aquello bastante interesante, como si fuera algo completamente esperado. El joven arrodillado en el suelo se llamaba Saenvorg mientras que el hombre de cabello largo se llamaba Boris. Boris se reía con indiferencia y Xian exigió saber quién había ordenado a Boris hacer algo así, si había sido el emperador. Boris no respondió, en cambio comentó que los rumores sobre Xian eran ciertos, llamando a Bert el asesino de la niebla. La niebla era una organización opuesta a los caballeros y Boris tenía la intención de eliminar a Bert rápidamente. Xian no sintió miedo y declaró que no quedaría nada de Boris. Boris respondió que sería mejor que Bert usara su poder secreto. Xian pensó que necesitaba escapar de alguna manera y revelar al verdadero culpable a su hermano, pero como Boris había levantado una barrera mágica, Saendor decidió que simplemente la destruiría. De repente alguien apareció y le dijo a Xian que ya era suficiente. Saeon se sobresaltó recordando las palabras de su padre, su hermano era una extensión del clan y él debía vivir por el clan, el éxito de Asheldor también sería el suyo. Y allí estaba el hermano de Saendor. El responsable de todo era Asheldor. Asil se acercó a su hermano suponiendo que estaba confundido. Xian se quedó allí atónito tratando de entender lo que estaba pasando. Azul le dijo que había desempeñado muy bien su papel, pero ahora quería quitarle la carga de los hombros. Xian no entendía y preguntó si había hecho algo mal. Azul pensó que estaba bromeando y reveló que con esa extraña niebla Xian no era más que un simple asesino, que ni siquiera parecía humano. Azul consideraba a su hermano un pecador. Xian estaba indignado y confundido. La lucha por la sucesión imperial, la incursión contra el ejército demoníaco y la guerra para unificar el continente, Xian había ayudado a su hermano a lograr todo aquello. Servir a su hermano había sido toda su vida. Si se negaba a ser abandonado como un perro, ya no le importaba su propia vida. Usaría todo lo que tenía en ese momento para destruir a Azel. Desató una abrumadora cantidad de maná y todos quedaron sin palabras. Xian pensó que la decisión de Asil de matarlo por miedo era completamente estúpida y vergonzosa. Naturalmente Asil no se tomó bien esas palabras y comenzaron a luchar. Xian sabía que si lograba golpear a Asil aunque fuera una vez, él no podría regenerarse. Sin embargo Boris hizo su movimiento. Asil no estaba solo. Asil atravesó a Xian con su espada revelando que desde el principio sabía que Xian era un demonio y que nunca había confiado en su hermano menor. Sacó la espada y pateó a Xian al suelo como si fuera basura antes de darle la espalda. Xian yacía allí lamentándose incapaz de creer que ese fuera su final. ¿Qué vida tan tonta había sido? Aún así se levantó otra vez ardiendo con una furia infernal, pero falló al intentar atacar a Azel por la espalda. De repente Xian escuchó a alguien gritar llamándolo joven maestro. Despertó sobresaltado mientras una chica preguntaba cuánto tiempo pensaba seguir durmiendo. La reconoció, su nombre era Amole. No podía entender por qué estaba allí, no la había visto en 20 años y se veía exactamente igual que la última vez que la había visto. Reconoció el lugar, era su dormitorio de cuando era más joven. Entonces se dio cuenta de que había vuelto a ser un niño. Emily le preguntó si no quería entrenar. Xian estaba completamente confundido. La escena luego cambió al ducado Bert. Estaba seguro de que había viajado en el tiempo 27 años al pasado, un año antes de entrar a la academia. Cada año el ducado celebraba una sesión de entrenamiento. El duque Bert, su padre, asistía al evento convirtiéndolo en una gran ocasión. El oponente de Xian era Kranzberg, básicamente su medio hermano. Su madre era Margaret Orzad, la esposa del padre de Xian. Al final Kranz siempre recibía más atención mientras que Xian era el hijo bastardo. En aquella pelea fue golpeado brutalmente y se convirtió en el hazmerreír. Después de eso su padre dejó de prestarle atención e incluso Amelie le había pedido que se rindiera. Ahora recordándolo todo, Xian tomó el estoque y lo sintió pesado, dándose cuenta de que su fuerza era la misma de entonces. No era una ilusión, realmente había regresado al pasado. Kranz siguió provocándolo, pero Xian vio una oportunidad para cambiar el futuro. El duque inició el combate y Kranz cargó contra él. Sonriendo con confianza intentó atacar, pero era demasiado lento. Xian esquivó rápidamente. Kranz se enfureció, pero Xian pronto lo obligó a soltar su estoque y pateó su pierna. Kranz cayó al suelo con dolor mientras Margaret se preocupaba. Xian recordaba cómo Kranz solía maltratarlo a esa edad. La opresión incluso continuó en la academia. Quería cortar el mal de raíz. En esta vida forjaría su propio camino. Kranz fue derrotado y el duque llamó a Xian, incluso despejando su agenda para verlo. Xian recibió como escolta a un caballero de alto rango llamado Yulkan. Margaret estaba furiosa y Xian lo disfrutó bastante, incluso preguntándole si Kranz estaba bien.
Ella se indignó por su audacia y lo llamó monstruo. Margaret creía que los bastardos no debían ser tratados bien, insultó a su madre y dijo que debería estar en las calles mendigando comida. Cruzó la línea y Sian sintió el impulso de matarla, pero al mismo tiempo pensó que sería mejor hacerla sufrir. Con calma le informó que asistiría a la academia junto con Crans. Ella no entendió lo que quería decir. Sian entonces comentó que si quería que su hijo conservara todas sus extremidades intactas debía tener cuidado. Furiosa intentó abofetearlo, pero Yulkan la detuvo diciendo que el duque tenía prisa y no podía esperar. Los dos continuaron su camino y Sian disfrutó cada momento. Al final ni siquiera la esposa del duque podía dar órdenes al caballero. Poco después Sian entró en el estudio de su padre y lo saludó. Su padre se llamaba Willius Burt. Lo invitó a sentarse. Willius era el gran señor feudal de Volius, aunque el mundo lo conocía por otro nombre, el guardián del continente, el héroe que había detenido la invasión demoníaca durante muchos años. Poseía un inmenso poder mágico y una sabiduría antigua, cargando con una enorme responsabilidad hasta su muerte luchando contra el ejército del rey demonio. Willius buscaba la paz para el continente. Sin embargo, los recuerdos de Sian sobre él eran diferentes. Sian había vivido su vida sirviendo a otros como un tonto. Willius recordó haber visto a Sian esquivar la espada antes, notando cómo el muchacho había mirado directamente la trayectoria de la espada. Quería saber cómo su hijo había aprendido a usar la espada. Sian explicó que no había aprendido de nadie, que simplemente practicaba solo cada noche. Willius nunca había visto a Sian mostrar interés por la esgrima antes y le dijo que no debía ocultar sus habilidades. Sian se excusó diciendo que no quería llamar la atención. Willius estaba realmente sorprendido por el desempeño de su hijo aunque pensó que sus acciones después de que Crans cayó eran innecesarias. Sian creyó que su padre estaba probando sus habilidades, así que explicó que solo quería demostrarse a sí mismo que era mejor que Crans aunque compartieran la misma sangre. A Willius le gustó la respuesta del muchacho, no sabía que Sian era tan talentoso y se alegró pensando que algún día Sian se convertiría en un excelente y confiable apoyo para Sil. Aquello tomó a Sian por sorpresa. No tenía ninguna intención de volver a ser la ayuda de Asil, especialmente viendo lo obsesionado que estaba su padre con él. En cualquier caso su padre quiso recompensarlo por el duelo y dijo que le concedería cualquier cosa que pidiera. Sian, decidido a arruinar todo lo que Asil intentara lograr, hizo su petición. La escena cambió a Amelie que se quedó con la boca abierta. Sian había pedido ser enviado a la primera línea. Aún no se había decidido nada, pero Amelie pensaba que había perdido completamente la cabeza. Le advirtió que aquel lugar estaba lleno de aterradoras y malévolas bestias demoníacas. Velius, la frontera occidental del Imperio Usif, era el único lugar en todo el continente conocido como la primera línea. El Valle de Lemia era llamado la Vanguardia, un campo de batalla brutal contra demonios que había durado cientos de años. Aunque el padre de Sian inicialmente se opuso, le puso una condición: Sian tendría que demostrar en un mes que era digno de ir al Valle de Lemia. Sian no sabía qué criterio usaría su padre para juzgarlo, pero decidió aumentar su fuerza física tanto como fuera posible. Todavía conservaba los instintos de combate que tenía antes de su regresión y también poseía una pequeña cantidad de magia, todo lo que necesitaba era entrenar. De repente una chica irrumpió en su habitación gritando su nombre. Era Alice. Comenzó a sacudirlo exigiendo saber si se había vuelto loco. Había escuchado sobre la petición que hizo a su padre y creía que derrotar a Crans se le había subido a la cabeza. Lo arrastró hasta la azotea y la escena cambió a los dos de pie allí. Ella declaró que le permitiría ir a la primera línea si podía soportar sus ataques durante 3 minutos. El pobre Sian pensó que estaba exagerando. En cualquier caso ella preguntó si estaba tras el título familiar. Entonces comprendió por qué actuaba así, pero él no tenía interés en el título. Desenvainaron sus espadas y Sian sintió que el día se había vuelto completamente caótico. Alice era increíblemente rápida. Logró bloquear su ataque dejando a Alice sorprendida. Ella estaba luchando con todo contra su hermano de 7 años. Se sorprendió al ver que él usaba una espada ligera mientras ella blandía una espada larga. Supuso que había sido suerte y concluyó que simplemente tenía buena intuición. Sin embargo, Sian estaba preocupado mientras ella lanzaba múltiples ataques. Bloqueó cada uno de ellos y luego colocó su espada justo frente a su rostro sorprendiendo a Alice, aunque su espada también estaba peligrosamente cerca de él. Dio un paso atrás porque aquello podría haber terminado mal. Él podría haber resultado herido y ella podría haber muerto. La esgrima de la niebla que una vez dominó estaba diseñada para matar rápidamente, por lo que luchar sin matarle resultaba difícil. Carecía de suficiente fuerza y solo quería que los 3 minutos terminaran. Ambos estaban llegando a sus límites cuando Alice de repente invocó el poder de la tierra y el viento, alarmándolo, y usó magia de hoja de agua. Sian concluyó que su hermana realmente pretendía matarlo. Alice se negaba a perder a cualquier costo. Él cargó hacia ella confiando en que Yulkan intervendría y tal como esperaba Yulkan apareció.
El caballero lo separó rápidamente y reprendió a Alice por excederse contra su hermano de 7 años. Xian se sintió aliviado. Alice pronto se dio cuenta de lo que había hecho y se disculpó diciendo que había perdido los estribos porque estaba preocupada por él y no quería que fuera a la primera línea. Xian entendía los sentimientos de su hermana. Alice era una élite entre élites. Había obtenido puntuaciones perfectas en la Academia Real donde se reunían los niños más talentosos en esgrima, magia y otras disciplinas. Xian también pensaba que era hermosa. Incluso la llamaban hija de Dios. Desde joven se entrenó en la esgrima y muchos creían que algún día se convertiría en la guardiana del continente junto a Aishelworth. Sin embargo, finalmente murió después de unirse a los Caballeros de la Luz. Xian había extrañado mucho a su hermana y esta vez no permitiría que muriera. Alice. Entonces recordó que Yulkan era el caballero guardián del duque y que supuestamente había partido a la guerra. Yulkan explicó que actualmente estaba asignado a proteger al joven maestro por orden del duque, aunque no debía revelarlo porque era confidencial. Xian ya había sentido la presencia de Yulkan desde que salió de la oficina de su padre, había estado observándolo todo en secreto. De repente Xian se quedó dormido en los brazos de su hermana. La escena cambió al día siguiente. Alice había regresado a la academia, solo había venido a casa a visitar a sus padres antes de graduarse. Xian estaba haciendo flexiones intentando fortalecer su cuerpo. 10 era su límite. Recordó lo confiado que solía estar en su fuerza y sintió una punzada de nostalgia. Emily llegó diciendo que Alice le había enviado un paquete, pero olía terrible. Era sangre de sabueso infernal que él le había pedido que consiguiera. Era un objeto raro que solo se encontraba en el Valle de Lemia, aunque también se vendía en el mercado negro. La mayoría de la gente creía que la sangre demoníaca era venenosa por su hedor, pero en realidad aumentaba la fuerza y el maná de quien la consumía. Muy pocas personas lo sabían. Emily no podía entender por qué bebería algo así. Xian la bebió de un solo trago recordando la horrible cocina de Emily y pensando que esto no era peor. Al final se alegró de estar volviéndose más fuerte. Luego le dijo a Emily que iba a salir a caminar. Se dirigió a un lugar que no había visitado en mucho tiempo aprovechando que Yulkan estaba ocupado escribiendo informes. Xian recordaba claramente que cuando Azul recibió una revelación divina del dios de la luz Lumendel se dijo que un antiguo templo estaba oculto en algún lugar de las montañas. Al principio Xian no lo había creído, pero era un lugar donde el maná fluía con gran concentración y pronto confirmó que era real. En ese momento solo él lo sabía. Decidido a socavar a su hermano mayor de cualquier manera posible, comenzó a actuar, abrió un pasaje y notó que era diferente de la última vez que había estado allí. Era un antiguo templo que una vez había servido al dios de la luz Lumindel antes de que la historia de esas tierras fuera borrada debido a la aparición del dios demonio de la guerra hace 300 años. Su ubicación en las montañas justo detrás del castillo parecía completamente aleatoria. Allí encontró lo que algún día pertenecería a Azel. En el año 999 de la era de la fundación, la humanidad finalmente derrotó al ejército demoníaco en Belius. Los demonios habían sido mucho más fuertes que los humanos, pero la humanidad descubrió antiguas reliquias conocidas como armas divinas que les permitieron alcanzar la victoria. Una de esas reliquias era Durandark, una espada sagrada bendecida por el dios de la luz Lumindel. Aquella espada había sido el mayor factor en la victoria de la humanidad y también la razón de la muerte de Xian. De alguna manera Xian creía que Durandark estaba conectada con su regresión. Tocó la espada pero no ocurrió nada. Molesto la pateó y su humor empeoró, así que decidió hacer lo que había venido a hacer y marcharse. Entonces notó algo que a primera vista parecía ser la sombra de la espada, pero eso era imposible, no era una sombra. Donde hay luz también debe haber sombras, en realidad era un camino oculto que conducía a otra cámara más allá del altar de la luz. Entró y se alegró al ver su propia espada, la hoja demoníaca Karam. En el momento en que la tomó una energía abrumadora comenzó a surgir. Xian la saludó como si estuviera diciendo hola a un viejo amigo. La hoja aún no había despertado, pero aún así sintió una sensación familiar y un impulso de matar algo. Entonces escuchó la voz de la espada preguntándole si no tenía miedo, preguntándose si entendía lo que significaba despertar la hoja. Xian Bert simplemente creía que la espada le pertenecía. En ese momento la hoja demoníaca dejó claro que ya era demasiado tarde para arrepentirse, a partir de ahora el cuerpo de Xian le pertenecía. El muchacho no parecía asustado. Agarró la espada por el cuello notando que se sentía diferente. La propia espada quedó sorprendida incapaz de entender cómo podía siquiera tocarla. Xian mostró una sonrisa maquiavélica y declaró que la espada le pertenecía. La figura femenina manifestada por la hoja intentó empujarlo preguntando quién era. Le preguntó si era el sucesor y sintió el aura de héroe dentro de él. Xian confirmó que era el sucesor de héroe. Como su antigua maestra había regresado, le ordenó arrodillarse inmediatamente. Karam sin embargo lo juzgó como nada más que un niño y se negó. Sin dudar comenzaron a batirse en duelo.
Xian se dio cuenta de que no había otra forma y jamás permitiría que ella dominara su cuerpo otra vez. Usando su control sobre la espada demoníaca forzó a Kira contra el suelo y preguntó por qué no simplemente lo aceptaba. Ella lo acusó de ser arrogante. Xian utilizó el control de la espada demoníaca una vez más sujetándola y preguntando si pretendía seguir resistiendo. Finalmente ella cedió y después de que ejerció control nuevamente comenzó a dirigirse a él como maestro. Con su objetivo cumplido Xian supuso que debía regresar, había estado demasiado tiempo fuera del castillo. Karam expresó que había pasado mucho tiempo desde que respiraba aire fresco y sentía una sensación tan refrescante. Preguntó el nombre de su maestro y él se presentó. Ella no podía creer que Eru hubiera elegido a un niño como Xian. Él explicó que eso había ocurrido en su vida anterior. La espada no entendía, así que aclaró que ya había muerto una vez. Xian entonces se acercó a la espada sagrada que algún día pertenecería a su hermano. Aún estaba dormida. Le dijo a Karam que la hoja durmiente esperaría 20 años antes de despertar. Karam asumió que estaba intentando predecir el futuro. De repente Xian cortó un trozo de la empuñadura de la espada dejando a Karam completamente confundida. Con una sonrisa siniestra comentó que tal vez podría divertirse con eso en el futuro. La escena cambió a un carruaje que llegaba. Finalmente había llegado el día y Xian apenas podía creerlo. Saludó al duque Willis, quien preguntó si su hijo todavía tenía la intención de ir al frente, declarando que no interferiría con su decisión. Xian le aseguró que su corazón ya estaba en el campo de batalla. Yulkan entonces presentó un pergamino mágico. Xian tenía curiosidad por lo que estaba ocurriendo. De repente monstruos emergieron del pergamino, un Eyound, una criatura de bajo rango. Xian concluyó que su padre había preparado cuidadosamente una prueba adecuada. El duque quería que el muchacho asumiera la responsabilidad de sus decisiones demostrando su determinación y superando el desafío. Antes Yulkan recordó que Xian le había pedido entrenar con él. Xian explicó que solo quedaban 3 días antes de que se cumpliera el plazo de su promesa a su padre y quería experimentar una batalla real. Yulkan sugirió que le pidiera a Kranz, pero Kranz siempre huía cuando veía a Xian. Viendo la situación, Yulkan aceptó. Xian le agradeció, pero tenía otro favor que pedir. Con una mirada diabólica ordenó a su guardián que no informara a su padre sobre su duelo, era una orden. De repente cargó contra el caballero con toda su fuerza. Yulkan bloqueó el ataque pero quedó asombrado, era demasiado pesado para un simple niño. Xian también era increíblemente rápido, saltó y Yulkan apenas tuvo tiempo de bloquear otra vez. Su enfrentamiento fue intenso. Después de otro ataque bloqueado, Xian se dio cuenta de que realmente no podía derrotar a Yulkan. Agradeció al caballero por ayudarlo a entrenar. Yulkan impresionado le dijo que lo había hecho bien. Xian había crecido enormemente y seguramente superaría cualquier desafío que se presentara. La escena cambió a Xian luchando contra un Eyound cargando hacia él sin dudar. Cortó a la bestia. Sabía que carecía de la fuerza bruta para luchar durante mucho tiempo contra monstruos, así que tenía que terminarlo rápidamente. Saltó al aire, lanzó su espada y atravesó al Eyound sorprendiendo a todos los presentes. Wilius aprobó lo que vio. Xian sin embargo no estaba contento con el desperdicio, podría haber llenado varias botellas con la sangre de ese monstruo pero no podía hacerlo frente a los demás. El duque aplaudió a su hijo y declaró que lo vería en el frente. Xian agradeció a su padre. Karam entonces le preguntó si parecía un simple cuchillo de cocina. Xian le aseguró que ella era de hecho una espada demoníaca. Karam exigió que la usara, necesitaba sangre para volverse más fuerte y rogó al menos un sorbo de la sangre de Eyound. Xian le dijo que no se preocupara, pronto la usaría. Poco después aparecieron ogros cerca. El duque ordenó formar una línea defensiva y mandó a los soldados eliminar a los ogros inmediatamente. Las tropas usaron su magia para inmovilizar a las criaturas antes de lanzar un ataque coordinado. Los ogros no tuvieron ninguna oportunidad. Xian observaba todo desde su caballo. Amelie lo acompañaba y pensaba que estaba siendo cruel al llevarla a un entorno tan peligroso. Xian sin embargo sentía una extraña nostalgia al estar allí. El duque preguntó cómo se sentía. Xian fingió estar nervioso. Willis le advirtió que no bajara la guardia. Xian prometió recordarlo pero sabía que en el frente cualquier cosa podía suceder. Las batallas a menudo duraban 3 o 4 días consecutivos, cada una con sus propios detalles estratégicos, confiando en caballeros capaces de repeler a los monstruos que intentaban romper las líneas. Xian tenía su propia tienda situada más lejos del campo de batalla principal, lo que la hacía relativamente más segura. Sin embargo, con los guardias tan disciplinados le resultaba difícil alimentar en secreto a Karam. Notó que Amelie estaba temblando. El duque les había dicho que nunca sabían cuándo llegaría la muerte. Xian pensó que ella debería volver a casa. Pero se negó insistiendo en que él no podría arreglársela sin ella. Rodeado de monstruos, ¿quién más cuidaría de su joven maestro sino ella? Luego le recordó que era hora de comer. Había olvidado la capa que él había pedido.
Xian se sorprendió de que lo tratara a él su maestro de una manera tan casual. Más tarde colocó una muñeca que se parecía a él en su cama creyendo que el disfraz sería suficiente. Emily despertó y preguntó si planeaba entrenar allí. Él confirmó preocupado por haber perturbado su sueño. Ella dijo que el duque seguramente estaría orgulloso. Xian se preparó para salir y le indicó que permaneciera alerta, si alguien preguntaba debía decir que él estaba dormido. Con la seguridad nocturna reforzada escapar no sería fácil. Activó el tercer movimiento de la niebla densa moviéndose a una velocidad increíble. Recordaba que innumerables monstruos vagaban cerca, era el lugar perfecto para alimentar su espada. Desenvainó a Karam que ya podía oler el fuerte aroma de sangre. Ella le dijo a su maestro que apenas podía contenerse y le pidió que cortara algo inmediatamente. Xian comenzó a atravesar monstruos usando la técnica avance de niebla tormentosa. Atravesó a un Elrond y extrajo algo de su sangre bebiéndola con deleite. Tanto él como la espada sintieron una satisfacción abrumadora. Xian decidió que debían seguir entrenando. La noche era larga y los monstruos abundaban. Karam se emocionaba cada vez más. La escena cambió a un carruaje que viajaba por el camino. Un hombre advirtió a una joven que el frente era peligroso y que deberían regresar, pero ella se negó a ser tratada como una niña. Era la princesa real del imperio y pretendía ayudar a su padre sin importar qué. Su subordinado la miró con incomodidad sin saber cómo responder. Entonces recordó haber oído que el hijo menor del duque Bert también estaba en el frente y parecía tener aproximadamente la misma edad que aquella chica. La princesa real no lo esperaba. El subordinado explicó a la princesa que el hijo del duque se había ofrecido voluntariamente. También pensó que la princesa debería intentar hacerse amiga de él, pero la princesa lo consideró una tontería y dijo que iba a dormir un poco. Aún así quería saber el nombre del hijo del duque. El subordinado le informó que era Saenrod. La escena cambió a una arpía siendo derribada. Era Wilius quien estaba preocupado por si había muchos heridos. Le informaron que todos estaban bien y así la batalla llegó a su fin. Xian apareció envainando su espada y suspirando. El duque quiso saber cómo se sentía viviendo en el frente. Xian simplemente dijo a su padre que estaba aprendiendo mucho. Al final Willy supuso que el muchacho quería regresar pensando que ya había soportado bastante tiempo y sintiéndose orgulloso de su hijo. Xian se sorprendió porque no lo esperaba. Willius entonces le dio la espalda y dijo que quería hablar con Xian al día siguiente. Era la primera vez que Xian veía a su padre actuar con tanta amabilidad. La escena cambió a un gusano emergiendo del suelo. Xian Bert estaba luchando contra él. Esas criaturas solo aparecen en las partes más profundas del valle. Karam juzgó que su maestro estaba teniendo dificultades y le pidió que la dejara encargarse. Xian sintió que la espada demoníaca lo estaba menospreciando, pero ella explicó que no era así y que una vez que terminara le devolvería el control. El gusano se regeneraba inmediatamente de cualquier herida. Xian se dio cuenta de que Karam tenía razón. Ya llevaba un mes allí y había bebido mucha sangre de bestia, pero sentía que no era suficiente. Viendo que no tenía otra opción, Xian aceptó la petición de Karam. Se utilizó la novena forma de la niebla intensa y la manifestación de la espada demoníaca desató innumerables cortes contra el gusano intentando despedazar a la criatura hasta destruirla finalmente con una técnica. La escena cambió al duque y sus soldados descubriendo una criatura que Xian había matado. Notaron que la bestia no llevaba mucho tiempo muerta y al sentir el poderoso maná comenzaron a sospechar que un demonio lo había hecho. El duque declaró que si era un demonio no podían ignorarlo y que debían inspeccionar el área y quemar el cadáver. Willius examinó los cortes, le resultaban familiares y al mismo tiempo se sentía como un déjà vu. Entonces Silcum encontró algo que el duque necesitaba ver, era un gusano de la muerte. El duque se preguntó quién podría haber matado una criatura así en ese estado. Willius comenzó a sospechar que podría haber sido la organización. Al final todo había sido obra de la manifestación de la espada demoníaca que permitía a Karam dominar el cuerpo de Xian para usar su verdadero poder. Si él bajaba la guardia, ella podría apoderarse de su cuerpo para siempre. Incluso usarla solo para derrotar a un monstruo lo dejaba estresado. Aún así terminó bebiendo su sangre, lo cual era beneficioso para él. Se levantó sintiendo dolor por todo el cuerpo cuando Karam dijo que lo entendía todo. Declaró que él solo tenía la apariencia de un niño, ni actuaba ni hablaba como uno. Soportaba su poder de manera sorprendente como si fuera experto en ello, como si hubiera entrenado al menos 30 años dominando la técnica de la espada de niebla. También recordaba que había dicho que ya había muerto una vez y en ese momento Karam estuvo segura de que él era un regresor. Xian se sintió completamente incómodo, después de todo ya se lo había dicho. Sin embargo, Karam estaba indignada porque nunca lo había explicado adecuadamente. Xian era demasiado perezoso para elaborar más. Karam también juzgó que matar a alguien como Xian sería extremadamente difícil. Si tuviera que adivinar, creía que había sido asesinado por el portador de Duranddark, suponiendo que había sido traicionado. Xian quiso saber cómo llegó a esa conclusión.
Karan pensó así porque él había mirado la espada sagrada como si fuera basura, por lo que estaba segura de que buscaba venganza de cualquier manera. Ella quería que recordara algo, si alguna vez lo veía bajar la guardia lo devoraría en ese mismo instante. Xian hizo girar la espada demoníaca diciéndole que conociera su lugar, que él no era un tonto. Al final Karan no había cambiado en absoluto. Xian se marchó y notó un alboroto entre los soldados. Emily vio que Xian estaba despierto y él le preguntó si había pasado algo. Ella le informó que habían aparecido cadáveres de monstruos de alto nivel. Xian se sorprendió pensando que habían encontrado al gusano. Amo le comentó que hacía mucho tiempo que no veían algo así. Xian preguntó si había algo más. Ella no entendió, así que él aclaró que quería saber si los soldados habían dicho algo más. De repente apareció Yulkan informando a Xian que el duque quería verlo. Xian sintió que estaba en problemas porque no se había ocupado de los cadáveres. No entendía por qué los soldados habían aparecido de la nada, él solo quería disfrutar de una vida tranquila antes de ir a la academia, pero su plan se estaba desmoronando. La escena cambió a él saludando al duque. Wirius dio la bienvenida a su hijo y le pidió que se sentara. Xian se preguntó qué excusa inventaría si su padre preguntaba por el monstruo. El duque entonces preguntó qué había estado haciendo el muchacho la noche anterior. Xian simplemente respondió que se había ido a dormir porque estaba cansado. Al escuchar eso Wirius lo encontró extraño porque las marcas que había visto en los monstruos se parecían a la técnica de espada de su hijo. Aún así pensó que quizá estaba pensando demasiado. Xian preguntó entonces por qué su padre preguntaba eso, ya que era difícil creer que un simple niño hubiera matado a un gusano gigante. Su padre no respondió, el duque estaba seguro de que el muchacho había oído lo ocurrido la noche anterior. Dejó claro que estaban prestando atención porque parecía obra de una organización secreta de asesinos llamada La Niebla. Xian escuchó mientras su padre explicaba que la organización existía desde la antigüedad. Su objetivo era desconocido, pero asesinaban nobles bajo el pretexto de la purificación. Eran conocidos por dejar una niebla negra donde quiera que pasaban. Un día aquella organización desapareció y no se les había visto durante 3 años. El gusano gigante de la noche anterior estaba cubierto por esa niebla negra, algo dejado por Aro el dios de las sombras, la deidad adorada por la niebla, que era la fuente de su poder. Si las teorías del duque eran correctas, la niebla había matado al gusano y a las otras bestias. Xian estaba asombrado porque la investigación de su padre era completamente precisa. En cualquier caso Wirius le dijo a su hijo que tuviera cuidado y que avisaría al imperio para iniciar una investigación oficial. Aún así el muchacho no sabía si su padre le creería. El propio duque no pensaba que fuera posible que el niño estuviera involucrado. Luego preguntó a dónde iría ese día. El muchacho respondió que había oído que su majestad haría una visita. Wirius lo confirmó y dijo que tenía un favor que pedirle al muchacho. La escena cambió a un soldado tocando una trompeta anunciando que su majestad había llegado. Wirius se inclinó para saludarlo, pero el rey le dijo que no lo hiciera porque eran amigos. Entonces vio a Xian que también se inclinaba. Xian se presentó ante el rey, quien se sorprendió de que el muchacho estuviera en un lugar tan peligroso. Ese era el favor que Willis había pedido a Xian, presentarse como su hijo. En su vida pasada siempre había sido encerrado en la mansión cuando el emperador visitaba a su padre. Ahora se dio cuenta de que poco a poco estaba ganando la confianza de su padre. En ese momento el rey declaró que también le gustaría presentar a alguien. Una chica bajó del carruaje anunciando que era la 5ª princesa del Imperio Usif, su nombre era Arin Severus. Xian la recordó como la trágica 5ª princesa. Willis también le había informado a Xian que debía atender a la princesa Arin. Durante un día, lo que dejó al muchacho completamente confundido. El duque le dijo que no se sorprendiera y explicó que solo debía acompañar a la chica. Tenían la misma edad y volverían a verse en la academia. Xian recordaba haberla visto allí en su vida pasada. El duque esperaba que los dos pudieran hacerse amigos, no sería malo tener amistad con alguien del imperio. En cualquier caso Xian no quería nada de eso. Aún así entendía las intenciones de su padre, el duque quería que el muchacho tuviera una amistad como la que él mismo tenía con el emperador. Pero al final Arin no era la persona adecuada para eso, no podían ser amigos. Xian simplemente sabía lo que ocurriría en el futuro. Aquello lo irritaba profundamente, pero tenía que obedecer. De repente Arin preguntó por qué el río era tan rojo. Xian le dijo que era el río de sangre, una corriente que fluía por todo el valle de Lemaya. No había ninguna razón natural para que fuera rojo, era así porque las bestias heridas saltaban al río y su sangre se mezclaba con el agua. Se volvía rojo debido a la descomposición del maná. Arin quedó completamente impactada al oír eso. Xian también le dijo que las bestias bebían esa agua. A ella le pareció horrible y preguntó qué había al final del río. Él explicó que era el reino demoníaco donde vivían los demonios. Deliberadamente intentó asustarla un poco porque le resultaba divertido. De repente apareció una luz.
La princesa sintió curiosidad y Xian le informó que esa luz señalaba la llegada de bestias. Ella se asustó mientras el duque ordenaba proteger a su majestad. Sin embargo, el emperador declaró que no necesitaba ese trato, que no estaba allí para pasear y que ya se estaba aburriendo. Willius lo aceptó. El emperador se unió a la batalla contra las bestias. El duque entonces llamó a Xian para luchar también. Arin se sorprendió al saber que el muchacho también combatía. Él lo confirmó y le dijo que se quedara atrás, sugiriéndole que se escondiera. En realidad ella quería ir con él. Xian no podía entenderlo ya que tenían la misma edad. Ella pensaba que estaría bien acompañarlo, pero él señaló que no iban a un parque. Ella era obstinada, así que llamó a Yelken, quien informó a la princesa del imperio que reemplazaría a los caballeros reales y la escoltaría. Al ver al guardia de Xian pensó que aquello era imprudente y no le gustó cómo la trataban. Xian, de manera fría, dejó claro a la insoportable chica que por su terquedad varios caballeros podrían morir y le preguntó si asumiría la responsabilidad por esas vidas perdidas. Asustada decidió regresar y Xian se marchó con los demás. Una criatura masiva apareció e invadió la zona. Willius dejó claro que nadie debía retirarse, su majestad debía ser protegido y los monstruos debían ser eliminados sin perdonar a ninguno. El nombre del emperador era Diani Severus. Tenía dos esposas, Diana Casal que había fallecido y Cassandra Napalas, la segunda esposa, considerada la principal autoridad judicial del imperio. La antigua emperatriz dio a luz a la primera y segunda princesa. La emperatriz actual dio a luz al tercer y cuarto príncipe. Sin embargo, Arin, la quinta princesa, era hija ilegítima nacida de una amante campesina. La gente la trataba como un espantapájaros de princesa por su sangre mezclada, pero a ella no le importaba cómo la veían los demás. Cumplía sus deberes como miembro de la familia real y se dedicaba a sus estudios. Al final fue acusada falsamente de traición y expulsada de la familia real y del imperio. Los rumores decían que murió sola por enfermedad en alguna isla remota. Por eso la gente la llamaba la princesa trágica. Si hubiera sido ambiciosa tal vez habría vivido una vida feliz, habría sido mejor vivir sin ambición. Xian le había contado todo esto a Karam, quien no lo entendía del todo. La escena cambió a un monstruo siendo electrocutado. El responsable era el propio emperador usando una técnica llamada relámpago sagrado que obliteró a la criatura. El emperador Dion era conocido por poseer un rango de 8 estrellas en magia, si no se hubiera convertido en emperador habría sido el jefe de la Asociación de Magos. Más tarde la escena cambió al emperador bebiendo con el duque. A su lado el duque no bebía e incluso se disculpaba explicando que no lo hacía cuando estaba en el frente. El emperador recordó cuando el duque le había preguntado sobre el ambiente actual en el imperio mencionando un aumento en los asesinatos de nobles que había asustado a muchos. Willius preguntó si había algún patrón en los asesinatos. Dion confirmó que sí, todos los nobles asesinados habían sido funcionarios corruptos. La niebla negra también estaba presente en cada escena del crimen. Luego preguntó si el duque tenía alguna idea. Willis le informó que el día anterior había encontrado rastros de la niebla negra allí. Creía que los seguidores de la niebla negra habían comenzado a moverse de nuevo. Dion estuvo de acuerdo en que tenía sentido y pidió al duque que investigara más a fondo. Apreciaba que Willis estuviera limpiando la basura, ya que no podía quedarse de brazos cruzados viendo crecer la ansiedad del pueblo. Sin embargo, algo más preocupaba al emperador, creía que cierto noble estaba intentando difundir la idea de que los incidentes eran culpa de la quinta princesa. Willius no lo entendía. El emperador dejó claro a todos que tales rumores eran absurdos, pero parecía que había un grupo intentando usar a su hija. Así que Dion tenía una petición, no como emperador sino como amigo, si él moría primero quería que el duque cuidara de esa niña. Willius le aseguró que cumpliría los deseos de su majestad hasta el final. Dion le agradeció su lealtad. La escena cambió al exterior donde llovía intensamente. Emily se sorprendió y Xian no entendía por qué. Ella señaló que él había estado escoltando a la princesa y de repente se había detenido. Estaba segura de que el muchacho nunca se casaría si seguía actuando así. Xian dejó claro que confiaba en ella mientras estuviera fuera. Emily lo encontró extraño, no había razón para ir a entrenar bajo aquella lluvia. Él le dijo que no se preocupara y que descansara. Otra figura encapuchada apareció sobresaltando a Emily, era Aaron Severus. Quería saber a dónde iba el muchacho. Se disculpó diciendo que deseaba hablar un momento. Cuando Emily se dio cuenta de que era la quinta princesa sonrió ampliamente. Arin preguntó a Xian cuánto tiempo llevaba allí. Él respondió que un mes y preguntó por qué lo había buscado. Arin pidió a Emily que los dejara solos un momento. Emily se marchó con una sonrisa tonta esperando que pasaran un buen rato juntos. Xian pensó que Emily se estaba volviendo loca, él solo tenía 10 años. Arin entonces se disculpó por lo ocurrido antes diciendo que sentía haber actuado de una manera impropia de una princesa. Él le dijo que no se preocupara y también se disculpó por haber sido grosero. Ella admitió que al final él tenía razón.
Él era bien reconocido por muchas personas y ella pensaba que era más maduro que ella. Xian no entendía del todo, pero observaba su personalidad. Entonces ella preguntó si él también entraría a la academia. Antes de que pudiera sugerir que se hicieran amigos, él la interrumpió diciendo que lo sentía pero que no podía ayudarla. Arin quedó atónita. Él dejó claro que si había venido para hacerse su amiga debía irse inmediatamente. Pero ella explicó que solo quería tener una buena relación con él. Pensaba que él había sido extremadamente grosero, casi psicópata, y preguntó si creía que ella no era más que una princesa vacía. En cualquier caso entendía que no había ningún beneficio real en ser amiga suya, así que decidió marcharse pensando que al menos podrían haber hablado un poco, pero él era completamente diferente de Azul. En ese momento Xian quiso entender a qué se refería. La agarró del brazo y Arin preguntó inmediatamente si se había vuelto loco. Él exigió saber cómo conocía a su hermano. Arin explicó que había conocido a su hermano mayor cuando visitó la Academia Real el año anterior. Así le había aconsejado que no prestara atención a lo que otros decían de ella y que cumpliera su papel como princesa. Los ojos de Xian se abrieron de par en par. No confiaba en Asil, en la mente de Xian su hermano mayor no era más que un manipulador. Estaba seguro de que aquello era parte de un plan para derribar a Arin, pero eso solo era el comienzo. Estaba a punto de advertirle algo cuando fueron interrumpidos por Amelie, quien les dijo que debían correr. De repente la tienda fue destruida. Los soldados se prepararon inmediatamente preguntando si su joven maestro estaba a salvo. Amelie estaba extremadamente preocupada por los dos niños. Un ogro estaba atacando la zona. Pronto Willis y Dion fueron informados de lo ocurrido. Bestias demoníacas de nivel avanzado habían emboscado los campamentos de la vanguardia cerca de la frontera. Dion ordenó que todo el ejército imperial se dirigiera inmediatamente al campamento de la vanguardia para garantizar la seguridad de la quinta princesa. Al mismo tiempo quería saber a quién había ido a ver su hija. La escena cambió hacia que vio gusanos de la muerte y ogros cerca. Estaba seguro de que para que esas bestias estuvieran allí algo había cambiado y se preguntó si era culpa suya. Amelie estaba profundamente preocupada y declaró que nunca volvería a separarse de su lado. Xian recordó cómo había defendido a la quinta princesa cuando su tienda había sido atacada en su vida pasada. En aquel entonces incluso había matado al rey demonio. No había forma de que muriera por un simple troll. Arin estaba preocupada por los caballeros del campamento, pero Amelie intentó tranquilizarla. La princesa creía que todo lo que estaba ocurriendo era culpa suya. Los caballeros reales le aseguraron que estaban bien y que la protegerían hasta el final. De repente Xian vio algo y les dijo a los caballeros que corrieran.